Aliadas, el espacio de CIMAC Radio donde conversamos con mujeres que influyen y transforman la vida pública de nuestro país. Conduce Sirenia Celestino Ortega. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a este nuevo programa, Aliadas, que estaremos en este espacio cada jueves 11 de la mañana en vivo desde la cabina en CIMAC Radio. Y para nosotras es un gusto porque sabemos de todas las aliadas que tenemos en el día a día para el ejercicio pleno de nuestros derechos humanos. Mi nombre es Sirenia Celestino Ortega y tendré la dicha de conversar con mujeres aliadas en cada una de estas emisiones. Estamos de estreno y quiero compartirles que Aliadas surgió ya hace algunos años en CIMAC Noticias, hace más o menos 5 años. En 2021 tuvimos un proyecto, una campaña grande que se llamó Aliadas, historias de vida de mujeres defensoras y periodistas, donde nos interesaba destacar no solo aquello que motiva a las mujeres a la defensa de sus derechos humanos, sino destacar también cómo ellas transforman sus comunidades. Entonces retratamos ahí a mujeres defensoras, a mujeres defensoras del agua, defensoras del río, a buscadoras, a traductoras indígenas que acompañan a víctimas de violencia, a muchas otras mujeres periodistas, por supuesto, que a través de su labor periodística acompañan el ejercicio de derechos humanos y acompañan y hacen visibles violaciones graves a los derechos humanos, y así contamos 25 historias en aquel entonces. Pero con el paso del tiempo dijimos, bueno, en una reflexión profunda desde CIMAC, decimos, no solo son 25 las mujeres aliadas, es decir, en nuestro día a día habemos mujeres aliadas de muchas otras y necesitábamos un espacio en el cual pudiésemos destacar estas historias que se vuelven además historias cercanas. Las aliadas no son solo esas mujeres emblemáticas que por supuesto lo son. Les invito por supuesto a buscar aliadas en nuestra página de cimacnoticias.com.mx. Encontrarán a estas mujeres destacadas, pero también las encontramos en el día a día, a nuestras amigas, a nuestras madres, pero también a estas mujeres que son abogadas, que son comunicólogas, ingenieras, en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos los ámbitos de desarrollo. Tenemos mujeres aliadas que nos acompañan eso en el ejercicio de nuestros derechos humanos. Así que este programa que estrenamos hoy, que tenemos una gran madrina que ya les presentaré, pues tiene ese objetivo, que busquemos a estas mujeres que van siendo nuestras posibilitadoras, facilitadoras para el ejercicio de nuestros derechos humanos. En este primer programa les decía que tengo la dicha de conversar con una comunicóloga feminista a la cual no solo admiro profundamente, respeto y reconozco, y que Aliadas también tiene ese enfoque, ¿verdad? Sabemos que hay un nivel de violencia importante contra las defensoras de derechos humanos, contra las periodistas, las mujeres buscadoras y todas las que nos dedicamos a la defensa de derechos humanos, y una forma de prevenir esa violencia es reconocer la importante labor que desarrollan. Entonces, desde este enfoque también de prevención, de reconocimiento, hoy tengo la dicha de conversar con la doctora Raquel Ramírez Salgado, que pues no solo es doctora en ciencias políticas y sociales, es una comunicóloga feminista, sino que también es mi primera aliada en este camino de la comunicación feminista. Bienvenida, Raquel, ¿cómo estás? Ay, Sire, pues muy contenta, muy honrada y agradecida de estar con ustedes en este primer programa radiofónico de Aliadas. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos aquí en cabina, y vamos a escuchar esta cápsula precisamente sobre la trayectoria de Raquel. Adelante. La académica y activista mexicana Raquel Ramírez Salgado se ha consolidado como una de las principales referentes en el estudio de la violencia digital de género en México. Es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de México, donde ha desarrollado líneas de trabajo enfocadas en comunicación, género y tecnologías. A lo largo de su trayectoria ha participado en diversos proyectos académicos y de incidencia social, combinando la investigación con el activismo feminista. Su labor también incluye la colaboración con organizaciones de la sociedad civil, desde donde ha impulsado diagnósticos, informes y estrategias para visualizar las agresiones en línea contra mujeres, especialmente periodistas y defensoras de derechos humanos. Gracias a su trabajo, ha contribuido al reconocimiento de la violencia digital como un problema urgente, posicionando el tema tanto en el ámbito académico como en la agenda pública.
Su trayectoria refleja el vínculo entre investigación y acción, clave para avanzar hacia entornos digitales más seguros e igualitarios. Estamos en Aliadas y acabamos de escuchar esta cápsula de semblanza de la doctora Raquel Ramírez Salgado, a quien hoy tenemos como madrina de Aliadas. Raquel, qué gusto escuchar el trabajo que has hecho, pero ninguna semblanza hará justicia a tu trabajo. Y bueno, comencemos poco a poco. ¿Cómo te gustaría ser presentada? Es decir, eres doctora, claro que sí, pero no solo eso, eres una mujer muy poderosa en muchos ámbitos. ¿Cómo te defines, Raquel? Bueno, muchas gracias, Ire. Sí, es cierto que lo académico es importante, pero estoy completamente de acuerdo contigo sobre la importancia de presentarnos más allá. Lo primero, pues soy mujer y eso ya de entrada es un posicionamiento político, más en estos tiempos de destrucción masiva. Por otro lado, bueno, soy feminista y eso también, pues, es otro posicionamiento político y ético importante, ¿no? En el que, por supuesto, problematizamos y rechazamos cualquier forma de violencia contra las mujeres y las niñas y estamos trabajando por la igualdad. Pero también me gustaría decir que soy nieta de Leonor, hija de Hortensia, hermana de Gaby y tía de Geraldina, ¿no? Qué bonito, toda la genealogía. Así es, como todas las mujeres la tenemos, ¿no? Que no necesariamente son estos lazos familiares, digamos, sanguíneos, pero siempre tenemos a alguna otra mujer que va paralelamente nuestro camino, es decir, escogemos a nuestra familia, a nuestras compañeras de ruta, etcétera. Entonces, pues eso, tengo 44 años, casi 45 en mayo. Soy Tauro, lo digo porque venía leyendo algo de que Urano ya abandona a Tauro en la casa, o sea, una cosa así rara de la astrología, que no soy muy, no creo como mucho en esas cosas, pero sí dije, estos 8 años han sido muy duros y se supone que ya se va a ir Urano, entonces yo así de ya vete por favor. Aquí no fue Mercurio retrógrado, sino fue Urano. Pero se combinó con Mercurio, entonces yo decía, ya por favor, ¿no? Sí estuvieron muy rudos estos 8 años, pero bueno, estoy cumpliendo 45 en mayo y me gusta mucho mi edad, ¿sabes? Me creo que si bien no es que tenga todo resuelto, todos los cuestionamientos que derivan de lo que nos impone el patriarcado, el capitalismo, pero me ha gustado mucho envejecer feministamente. Entonces, pues eso. Claro, qué bonita presentación. Esa presentación no la pudimos haber hecho de otra forma nosotras, sino qué bueno que fue en primera persona. Y también un poco contarle a nuestra audiencia desde la comunicación feminista que tú haces, es decir, y que hacemos también desde CIMAC y que hacemos desde muchos espacios, existen lecturas de la realidad que siempre han estado marcadas, sí, por el patriarcado, por una mirada androcéntrica, pero también por una mirada que va colocando a las mujeres en ciertos espacios, ¿cierto? Y de esta manera, los medios de comunicación juegan un papel muy importante en el conocimiento social, en el cómo reconocemos, ubicamos, colocamos a las personas dependiendo de su sexo muchas veces y después con otras condiciones, situaciones y posiciones de vida, pero inicialmente desde ahí, ¿no? Es decir, el que se nos ha excluido de los espacios públicos a las mujeres, las opresiones sistemáticas que vivimos en el día a día y todo esto, cómo desde los medios se posibilita su reproducción. Entonces, ¿cuál es el enfoque que tú trabajas? ¿Cómo te integraste a la comunicación desde esta lectura feminista? Sí, mira, yo entré a la universidad en el 2000, o sea, ya tiene mucho tiempo. Debí de haber entrado en el 99, pero por la huelga, esa huelga histórica, pues entré un año después de estos hechos tan trágicos de la toma de las instalaciones de la UNAM, etcétera. La historia que ya conocemos. Y digo, en términos personales, pues 20 y tantos años son muchos, pero en términos históricos, sociales no son tantos. Y lo pongo a consideración porque no tiene mucho que hablamos de feminismo en las escuelas, ¿sabes? En las universidades, donde pues congregan personas adultas, donde se supone que se busca la verdad y la construcción del conocimiento, ¿no? Entonces, digamos que yo ya tenía como ciertas inquietudes, yo veía incluso a mujeres, a mis compañeras o amigas de la universidad, que ya tenían dudas, ya tenían preguntas, pero no sabíamos dónde buscar las respuestas, ¿no? Fíjate, te voy a poner en contexto también, porque aparte tú también eres zacateca, entonces para que veas, o es acatleca o cateca, bueno, Acatleca. Somos de Acatlán. Para poner el contexto, la violencia, ¿no? Y cómo desde las políticas de representación vemos ahí sesgos y
actos muy violentos. El profesor que nos daba epistemología y después nos dio una teoría de la comunicación, estábamos 3 compañeras esperando la clase, estábamos en el salón, llega el tipo, se nos acerca y nos dice, riéndose, ¡ay! Ya me las imaginé a las 3 haciendo su mochila a un lado, aventándola y yéndose a trabajar al table dance. ¿Qué tal? Imagínate, ¿no? Estamos hablando más o menos como de 2020, 2021. Nosotros éramos mujeres muy jóvenes. Por cierto, hace algunos años vi que este tipo estaba ahí en la coordinación de la carrera y pues no creo que haya tomado conciencia en estos años. Bueno, a lo mejor sí por no conciencia, pero se ve obligado pues por las políticas, ¿no? Entonces, no había como este diálogo, pero ya había como esta necesidad de encontrar respuestas. Obviamente, o bueno, más bien como a muchas mujeres feministas en América Latina, en México, en España incluso, pues Marcela Lagarde nos iluminó, ¿no? Y digamos que no empecé cuestionándome desde la comunicación feminista, sino que mis primeras lecturas sobre feminismo fueron acerca de la teoría del feminicidio. Y, ¿sabes? Eso impulsó algo, me dio como un ímpetu de vida, porque en ese momento yo vivía mucha violencia. Yo, de hecho, gracias a todo este trabajo teórico, político, científico que hizo Marcela al lado de muchas mujeres, es que me pude reconocer como una mujer que sufría violencia y posteriormente como una sobreviviente de violencia feminicida. Entonces, eso despertó en mí un proceso que después, por supuesto, lo fui direccionando hacia, pues, mi labor profesional, ¿no? Que la entiendo desde 2 ámbitos, como comunicóloga, pero también como docente. Y bueno, pues ya después, porque digamos que en Acatlán no había como estas figuras tan representativas, ¿no? De la comunicación feminista, claro. Pero posteriormente, bueno, pues conociendo a maestras de la UNAM como Aime Vega o Elvira Hernández, que bueno, pues nos han formado a muchas. Un saludo a ambas. Sí, nos han formado, ¿no? Sí. A varias generaciones. Entonces, a mí se me abrió el panorama y pues a partir de ahí empiezas a indagar, ¿no? Y a trabajar, a posicionarte y a querer, proponer algo, ¿no? Es que si las lecturas sobre feminicidio no nos sensibilizan sobre las condiciones que vivimos las mujeres, entonces nada lo hace, ¿no? Así es. Lamentablemente, tristemente, es a través de estas historias de cómo las mujeres somos asesinadas, es que hacemos conciencia de las opresiones que cruzan nuestras vidas y entonces podemos tomar acciones sobre ello, ¿no? O buscar otras respuestas como tú lo has señalado. Y aunque no llegaste directamente a la comunicación feminista, llegaste por el feminismo, luego estudiaste comunicación y desarrollaste toda tu trayectoria, pero hablar de comunicación feminista y de comunicación desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Porque también el feminismo causa de repente cierto rechazo. Tú bien lo decías, no tiene tantos años, podemos recordar, no sé, la declaración de Bangkok del 94, ¿no? Se hablaba de la comunicación como fuente de poder para las mujeres. Luego ya tuvimos otro instrumento internacional en el 95, la cuarta conferencia internacional de las mujeres y el capítulo J, ¿no? Que sabemos que ahora es, pues eso, la carta magna de la comunicación y los derechos humanos de las mujeres. Pero con el paso de los años tú desarrollaste un proyecto bien interesante que ha dado también muchos frutos, que es la Escuela Feminista de Comunicación. Cuéntanos de este proyecto. Sí, es que, ¿sabes? Una de mis aspiraciones era que pues las mujeres tuviéramos acceso a formación feminista, pero tomando en cuenta pues que existen brechas económicas y de otro tipo, ¿no? Entonces, este proyecto viene de mi tesis de doctorado, que es una propuesta sobre educación para los medios con perspectiva feminista. Claro, en el título le tuve que poner perspectiva feminista de género, porque como tú dices, bueno, los márgenes institucionales, ¿no? Y entonces, pues yo no quería que se quedara solamente ahí como empolvada en la biblioteca central, sino que pues finalmente sí tuviera como un seguimiento, ¿no? Que deviniera en algo. Y tengo que decir que esta idea también, digamos, floreció a partir de las observaciones de otra gran maestra, que aunque fue psicóloga, pero también fue pionera en el análisis de telenovelas, Olga Bustos Romero, que bueno, tuve yo el honor de que leyera mi tesis de maestría, en la que desarrollé una investigación sobre la representación del amor romántico en las telenovelas. Entonces, Olga estuvo en mi examen muy generosa, me dijo, bueno, ¿y ahora qué sigue?
¿no? ¿Qué vas a hacer? O sea, ya sabemos que los medios representan de una forma sexista a las mujeres, pero ¿qué sigue? Entonces, por eso en la tesis hago esta propuesta, y de una vez más, pues estas palabras de Olga redundaban en mí, ¿no? O sea, después de esto, ¿qué sigue? Y así es como surge esta idea, y desde el nombre, ¿no? O sea, no, a ver, yo no critico o digamos, estoy como denostando lo que hagan otras compañeras o compañeros, pero a mí siempre me ha generado como ruido esta cosa de decirle escuelita, ¿sabes? Y no, o sea, es una escuela, porque tenemos detrás toda una genealogía de teoría feminista, claro, y no tenemos por qué como poquiterla, ¿sabes? Minimizarla. El lenguaje es político y así si lo mencionamos así, también vamos reduciendo estas capacidades, ¿no? Y toda la potencia que tiene la escuela. Raquel, esta escuela, bueno, he tenido también la fortuna de ser invitada de la Escuela Feminista de Comunicación para compartir un poco de lo que hacemos desde CIMAC, pero que además también va siendo este espacio donde las mujeres comunicólogas encuentran el feminismo, ¿no? Creo que tiene como estos dos grandes rubros, no solo de formación, ¿no? De todo, sino cómo nos hacemos también del feminismo las mujeres, y sobre eso quisiera hablar en el siguiente corte, porque uno de los temas que también has trabajado de manera muy profunda es sobre amor romántico, y justo ahora que hay una agenda internacional por los cuidados, se vuelve doblemente importante abordarlo. Entonces, si me permites, en el siguiente bloque iríamos con ello, pero por ahora invitarle a nuestra audiencia, a nuestras radioescuchas, que nos cuenten en nuestras redes sociales quiénes son sus aliadas, a quiénes ubican en su vida personal, en su vida laboral, en los diferentes ámbitos donde se desenvuelven, quiénes son sus aliadas y por qué. Escríbanos, estamos también en WhatsApp en el 55 35 08 47 61. Les recuerdo el número 55 35 08 47 61, y en nuestras redes sociales, en X, en Facebook, como CIMAC Noticias, y bueno, a mí me encuentran en todas las redes sociales como @CireCelestino. Vamos a un corte y regresamos, estamos con nuestra madrina de aliadas, Raquel Ramírez. Seguimos en Aliadas por CIMAC Radio, las voces de mujeres que inciden en la vida pública nacional. Conduce Sirenia Celestino Ortega. No te despegues. En los medios de comunicación, la desigualdad de género sigue siendo evidente. De acuerdo con el proyecto de monitoreo global de medios, solo alrededor del 25% de las personas que aparecen en las noticias son mujeres. Además, los hombres predominan como fuentes informativas y especialistas, ocupando la mayoría de los espacios de opinión y análisis. En contraste, las mujeres suelen ser representadas en roles tradicionales o como víctimas, especialmente en coberturas sobre violencia. Esta brecha también se refleja dentro de las redacciones. Menos mujeres ocupan puestos directivos en medios, lo que influye en la agenda informativa y en la forma en la que se cuentan las historias. Frente a este panorama, el feminismo ha impulsado el análisis crítico de los contenidos mediáticos y la exigencia de una representación más equilibrada, diversa y libre de estereotipos. Visibilizar estos datos es clave para entender que la desigualdad también se construye desde la información que consumimos todos los días. Seguimos en Aliadas por CIMAC Radio, las voces de mujeres que inciden en la vida pública nacional. Conduce Sirenia Celestino Ortega. No te despegues. Gracias por continuar con nosotras. Estamos en Aliadas, este programa que está de estreno y que tendremos todos los jueves a las 11 de la mañana, una cita para conversar con las mujeres que son aliadas en nuestros día a día para el ejercicio de nuestros derechos humanos. Les recuerdo que estamos en redes sociales como CIMAC Noticias. Escríbanos también al número en cabina 55 35 08 47 61. Queremos escucharlas, queremos saber a quiénes les gustaría invitar a este programa también. Y por supuesto que nos cuenten su experiencia personal de quiénes son sus aliadas. Y estamos aquí con la doctora Raquel Ramírez Salgado. Yo quiero compartirles porque, en las publicaciones que haces también en redes sociales, Raquel, tú dices lo personal es político, que es una también de estos lemas feministas muy importantes. Y porque lo personal es político, quiero compartirles que gracias a Raquel fue que yo llegué a CIMAC. Entonces, hoy tengo la dicha de dirigir esta organización y no
podía tener otra maestra, otra aliada, madrina de aliadas, que tú misma, Raquel. Gracias por estar con nosotras. Y uno de los temas que has desarrollado de manera muy profunda ha sido amor romántico, el amor romántico que tanto nos implica a las mujeres en esta reproducción de la enseñanza patriarcal. El amor romántico ha sido la forma de transmisión. ¿Cómo lo abordas? ¿Cómo llegas tú a este tema? Pero ¿cómo te interesa abordarlo para el ejercicio de los derechos de otras mujeres, precisamente? Bueno, mira, primero, yo quiero hacer un paréntesis, porque esto que comentas de cómo nos conocimos, pues ya habrá sido 2009, ¿no? Y bueno, pues ya tiene muchos años, si lo piensas, 15. Sí. Pero bueno, sí, a ver, o sea, nos conocimos en el contexto de que yo era profesora adjunta de un personaje, ¿no? Y fue la materia de ética para el comunicador. Sí. Y bueno, pues yo propuse que trabajáramos desde la ética feminista. Como este personaje no iba, pues dije, bueno, pues hacer. Sí. Ajá. Pero yo, bueno, o sea, tú lo sabes, yo, pues desde el primer momento que te escuché hablar, yo dije, esta chica, y digo chica no porque minimizando, sino porque pues eres mucho más joven que yo, súper inteligente, es brillante, ¿no? Entonces, sí, o sea, bueno, digamos que por ahí como a lo mejor algunas amigas o contactos en común, pues tú llegas a CIMAC a hacer tu servicio social, pero, o sea, absolutamente toda tu trayectoria es mérito tuyo, ¿no? O sea, es más bien como esta cosa de que nos vamos encontrando y bueno, pues qué alegría que ahora tú estés dirigiendo esta organización tan importante, porque estoy convencida de que tú la conoces muy bien y además que la quieres mucho. Así es. Estoy convencida. Entonces, ese paréntesis, ¿no? Muchas gracias. Que ya 15 años, ¿no? Entonces nos conocemos de hace un buen. Pero bueno, volviendo a esto de la comunicación, ¿no? El amor romántico, pues llegó ciertamente una vez más buscando estas respuestas sobre, pues esto, o sea, por qué este problema, ¿no? Si es político o no, porque digamos que yo había tenido ya acercamientos con más digamos el activismo feminista, pero cuando empezó yo a estudiar la teoría feminista, pues ahí se me quiebra la cabeza, ¿no? Ahí se fue como una ruptura epistemológica, como dicen en la academia, y entonces yo empecé a buscar respuestas personales, y cuando me di cuenta del gran problema que implicaba el amor romántico, me sentí liberada, porque dije, no soy solo yo, pero al mismo tiempo me sentí horrorizada, porque dije, no soy solo yo. Entonces me di cuenta de la dimensión del problema y bueno, yo quise como presentar un proyecto para la maestría en donde combinara justo esta experiencia que yo había tenido de violencia desde niña, que veía la experiencia de las mujeres y combinado con algo sobre los medios de comunicación que como tú decías, pues tienen tanta influencia, ¿no? Y es así como surge. Entonces, claro, cuando tú investigas un tema, pues no es que lo tengas todo resuelto, sino que sigues, ¿no? Exactamente. Claro. Y bueno, pues decíamos, ¿no? En el corte, y lo comentabas tú también antes de ir a este primer corte, que ahora con esta agenda global de cuidados, pues yo creo, ¿no? Que el amor romántico es un tema que tendríamos que poner sobre la mesa, pero que existe una resistencia, por supuesto, porque el amor romántico ciertamente no es solo creerle a Walt Disney, ¿no? O a las telenovelas o a las canciones. Es que estamos hablando de estructuras económicas, sociales, políticas, históricas, que pues han llevado a las mujeres a reproducir la fuerza de trabajo, ¿no? Bueno, toda esta explicación, ¿no? Que se da desde la economía feminista, en diálogo con el marxismo, etcétera. Pero fíjate que yo hace poco hice una consultoría como un diagnóstico sobre el sistema de cuidados en la Ciudad de México y yo ponía sobre la mesa, ¿no? Es que una propuesta sería empezar a cambiar el modelo relacional. Y por supuesto que me mandaron al diablo, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Quiero cambiar el sistema de familias en México. Es muy transgresor. Claro, pero ahí está la clave. Sí. Porque, ¿sabes? De nada sirve, bueno, no de nada, pero de muy poco, que los hombres laven el baño, ¿sabes? O sea, digo, sí ayuda en el sentido de que, bueno, a lo mejor un reparto más equitativo del trabajo doméstico, pero me refiero a que finalmente el capital sigue explotando a la clase trabajadora, ¿no? Y las mujeres pagamos pues una factura mucho más alta que los hombres en ese sentido, porque arbitrariamente se nos ha adjudicado
el trabajo de cuidados, pero digo, es ese pegamento, el amor romántico, porque, a ver, las burguesas se casaban y se siguen casando. Y tienen a otras mujeres. Sí, claro. Haciendo el trabajo. Y además es también derivado de pactos de familias o de grupos muy poderosos, pero ¿cómo iban a convencer de un modelo similar a las obreras? Pues generando toda esta cultura, el mito del amor maternal, ¿sabes? El miedo a la soledad, porque la burguesía pues hereda, ¿no? Pero nosotros, desde la base, nosotras, pues, ¿qué hacemos? Reproducir la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, es ahí, está el meollo del asunto, pero pues nadie quiere como entrarle a ese tema. Y que nos quedamos siempre como en la parte más superficial, ¿no? Cuando se habla de amor romántico, muchas veces se considera que es eso, ¿no? Lo que nos han enseñado las novelas, o que vamos aprendiendo de sacrificar todo por el amor, por el deseo último de las mujeres de ser amadas, y la reflexión a la que tú nos invitas es mucho más profunda, es decir, vamos a la estructura de nuestras sociedades, donde están las familias, donde está todo el sistema relacional, como tú bien lo has señalado, y que es ahí donde tienen que estar los grandes cambios. Lo otro, por supuesto, que ayuda, pero no necesariamente transforma. Y ahora que está esta agenda de cuidados, no solo en México para la construcción del Sistema Nacional de Cuidados, que tampoco sabemos bien de qué se trata, ¿verdad? Porque hablamos de estos conceptos tan abstractos que cuesta trabajo para las personas de a pie entenderlo, pero también para las instituciones se vuelve muy cómodo, porque te estoy diciendo, quiero construir un Sistema Nacional de Cuidados, pero no te digo qué implica, cuándo, de a cómo nos va a salir, todo lo que involucra la creación de este Sistema Nacional de Cuidados. Pero además de ello, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce el derecho al cuidado, habla de varios niveles del cuidado: el derecho a ser cuidadas, el derecho a cuidar, el autocuidado y el cuidado del medio ambiente. Y en todo este sistema de cuidados, las mujeres estamos, ¿no? Somos no solo las que cuidamos, sino también pensar quién nos va a cuidar a nosotras en la vejez, pero también el autocuidado, y finalmente en el cuidado del medio ambiente, sí somos las mujeres las defensoras de las tierras, las defensoras de las aguas, las defensoras de toda la naturaleza, en esta relación también que se construye muy desde lo comunitario, desde lo ancestral incluso, ¿no? Pero en este tercer punto, que es el autocuidado, también Marcela Lagarde ha regalado muchas claves para el amor propio, y que me parece que aporta mucho a la deconstrucción de este amor romántico. ¿Cuál es tu reflexión desde esta mirada también lagardiana? Sí, bueno, pues yo soy feminista lagardiana. Creo que sí se nota una diferencia en la praxis de las mujeres que tuvimos la fortuna de ser formadas por Marcela Lagarde, ya sea de manera indirecta o directa. Y bueno, esto que mencionas, esta colección muy importante de las claves feministas, que son 4, ¿no? Ediciones, y que bueno, antes solamente se podían encontrar en España, que son estas memorias de todos los talleres que dio la doctora Lagarde en Centroamérica, en Nicaragua, con puntos de encuentro, etcétera, ¿no? Y bueno, la palabra clave, fíjate, tiene una relación muy, muy bonita con otra palabra en italiano, que es chiave, que es llave. Entonces, me gusta mucho pensar en las claves feministas como esas llaves que van a ir abriendo puertas y que al mismo tiempo, pues, nos hacen cambiar nuestra perspectiva, ampliarla, ¿no? Hacerla más profunda. Entonces, a mí me sigue pareciendo que me gustan otras autoras mucho, ¿no? Clara Coria me gusta mucho, que es también una gran maestra feminista de Argentina, y que ella, por ejemplo, la fortaleza que tiene es que ha trabajado mucho con grupos de autoconciencia de mujeres. Entonces, digamos, tiene más este trabajo práctico, ¿sabes? Hay otras autoras que hablan desde una perspectiva sociológica, etcétera, ¿no? Pero de verdad, esta forma en la que Marcela Lagarde nos habla a las mujeres es muy certera, llena de sabiduría y con un amplio conocimiento de lo que sentimos, lo que pensamos, lo que necesitamos. Entonces, a mí me parece que es como una propuesta integral la que hace justo Marcela en Claves Feministas para la Negociación en el Amor, porque nos habla de ciudadanía, nos habla de subjetividad, nos habla o aborda el tema del amor romántico desde una perspectiva histórica, lo cual nos hace ver que la manera en la que aprendimos a amar, pues es eso, histórica, y eso te ayuda a desnaturalizar muchas prácticas, muchos vínculos, entender que la soledad es ese espacio donde te podrás fortalecer, y esta parte de la ciudadanía
Pues yo no la he encontrado así tan abiertamente expresada en otras autoras. Hay otras muchas ideas valiosas, pero fíjate qué interesante porque Marcela dice, ¿no? No podemos amar en igualdad si no somos ciudadanas primero. Y a ver, ¿cómo es que votamos por, digo, hablando de los sistemas democráticos, ¿no? Votamos por quién va a gobernar, o dejamos de votar, o no votamos, ¿no? Pero nos pregunta Marcela, ¿por qué no decidimos y ponemos límites, así como se los ponemos a los gobernantes, a las personas con las que compartimos? Okay, nos relacionamos, Exactamente. claro. No, y claro, y aparte, ¿cómo vamos a amar en igualdad si no tenemos acceso a la educación, al trabajo remunerado, bueno, y digno, ¿no? A la educación, a la vivienda, o sea, todo eso lo necesitamos para que esa experiencia amorosa se transforme y ya no sea desgarradora, ¿sabes? Tan triste. Lo podemos constatar incluso con la Endire, ¿no? Que es esta encuesta que realiza INEGI sobre Sí. la dinámica de los hogares. Ujú. Así es, y que desde pues más de 20 años la hacen en periodos distintos y cada vez nos ofrece datos, me parece que muy reveladores, ¿no? Hay una constante en el ejercicio de violencia, que bueno, la muestra es, digamos que la población es las mujeres que cohabitan con su pareja de 15 años en adelante, ¿no? Pero eso es muy revelador porque podrías pensar así como desde una perspectiva muy predecible. No, pues las mujeres que tienen menos escolaridad viven más violencia física, por ejemplo, ¿no? Ujú. Puede ser, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando te metes haces más sofisticado el análisis y te metes, por ejemplo, a la realidad de las mujeres que tienen más autonomía económica o que tienen mayor grado de escolaridad, te encuentras datos como que las mujeres con mayores grados de escolaridad se tardan más tiempo en pedir ayuda. Claro. Y eso que las mujeres más precarizadas no es que pidan ayuda así al instante, ¿eh? Claro, hay todo un estereotipo, ¿no? Así es. Que persigue a las víctimas, precisamente. Así es. Y estuvimos recientemente en la séptima edición, o séptima periodo de sesiones de la Conferencia sobre la Condición Social y Jurídica de las Mujeres, la CSW70, que sucede en las Naciones Unidas, y estas tendencias de la violencia, o sea, nos damos cuenta que son universales, pero además que no hay un ámbito en el que no suceda. A mí me llamó la atención mucho en esta edición de la CCW la violencia digital, la violencia digital que está en incremento pero agudizada y en la que las empresas de plataformas digitales no se hacen responsables de nada, ¿no? Entonces, en el espacio en línea se están reproduciendo todas las violencias que ya vivíamos, pero ahora encontraron un espacio más, ¿no? Y a mí me gusta también mucho pensar que incluso en todos esos ámbitos donde hay violencia, siempre hay resistencias. ¿Cuáles son las resistencias para el amor romántico, Raquel? ¿Cómo pensamos? O sea, si bien hay una reproducción permanente, ¿no? De esta opresión o de las opresiones que vivimos las mujeres, ¿en dónde encontraríamos estas resistencias? Sí, aparte la violencia se ha recrudecido, ¿no? O sea, y los hombres están cada vez más enojados, bueno, etcétera. Y como dice esto de la violencia digital, ¿no? Todas estas comunidades que operan para violentarnos. Pero bueno, creo que de entrada este programa es una especie de antídoto, en primera instancia, para problematizar el amor romántico. Y esto es reconocer a otras mujeres, ¿sabes? Y esto también Marcela Lagarde nos lo dice, ¿no? Cuando ella crea el concepto de orfandad de género, nos habla de esta relación que necesitamos como resignificar con nuestra madre. Porque ella dice, no, vamos, a veces cuando no hemos tenido como ese amor, que aparte, claro, está romantizado y también está idealizado, ¿no? Entonces creces con un vacío y aunque somos mujeres adultas, subjetivamente seguimos siendo niñas carentes de algo. Entonces vamos buscando ese amor incondicional en los otros, principalmente, pues en algunas otras. Pero ¿qué pasa cuando una mujer en orfandad de género, ¿no? En términos lagardianos, pues se encuentra con un violento, ¿no? Y pensando que además, si bien no todos los hombres son violentos, y eso pues creo que el feminismo siempre lo ha reconocido, pero también reconociéndolo a partir de disertaciones científicas, etcétera, pues la masculinidad implica violencia, la masculinidad hegemónica, digamos, ¿no? Entonces es importantísimo hacer ese trabajo con nuestras madres,
aunque no hayamos tenido una relación con ellas, aunque hayan sido violentas, ¿sabes? Y es un gran reto, porque hay madres que son maltratadoras, madres que son narcisistas, ¿no? También hay maternidades forzadas, se violenta mucho a las madres, etcétera. Entonces, ese trabajo nos va a llevar a reconocer a las otras, a sanar esa relación con nosotras, y ese es el principal antídoto, porque implica la amistad, la sororidad entre nosotras, y además yo veo también cada vez más jóvenes que, o mujeres jóvenes, pero también mujeres así como de mi generación, que felizmente decidimos estar solteras, ¿sabes? Y no estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que dice Coral Herrera, que esto es como una especie de venganza hacia ellos. No me gusta ponerlo en esos términos, porque entonces es como una decisión desde el enojo, y no, es desde el goce. Y se les vuelve a colocar en el centro a los hombres, si fuese de esa manera, ¿no? Así es, y no, es desde el goce y la libertad, ¿no? Pensando como descentralizar precisamente a los hombres y esos vínculos hegemónicos, porque imagínate qué increíble sería que mujeres y hombres heterosexuales aprendiéramos a tener una amistad, un vínculo que no estuviera sexualizado. Sería increíble, ¿no? Entonces, pues eso, y la mismidad, que también es un término lagardiano, es pues aprender a vivir desde la soledad, que también es hermosa, ¿no? Pero no me refiero a estos lugares comunes o estos términos desgastados, más orientados como al consumo, ¿no? Desde el capitalismo del amor propio y que el autocuidado porque compro un skincare coreano, ¿no? Bueno, si te lo quieres comprar, pues está chido, ¿no? Pero hay otras dimensiones más profundas del autocuidado. Así, pues políticas y éticas, ¿no? Uh-huh. Claro. Y esa es la apuesta feminista, ¿no? La apuesta feminista del autocuidado tiene que ver con decisiones éticas, políticas que vamos tomando para con nosotras, pero también en nuestra relación con otras mujeres. Y algo también que me parece muy importante tiene que ver con la autonomía económica. La autonomía económica de las mujeres va a ser muy importante para tomar los medios, ¿no? Para tomar los medios de producción, para tomar decisiones, ¿no? Incluso para salir de relaciones hirientes o de relaciones nocivas, necesitamos tener ese guardadito que nos permita abrir la puerta y salir, y creo que ahí también hay claves muy importantes. Raquel, esta formación lagardiana sin duda tiene pues unas marcas muy profundas en las que nos asumimos feministas lagardianas, y que por supuesto vamos contagiando en las diferentes estrategias, intervenciones que tenemos en el día a día, y muchas de ellas tienen que ver con la comunicación. Entonces, en el siguiente bloque me gustaría conversar contigo precisamente de estos retos que enfrentamos desde la comunicación para romper este sistema patriarcal, porque sí se va a caer, y porque también nos interesa cómo aportamos desde la comunicación para la autonomía de las mujeres. Creo que también ahí está el gran reto, la gran tarea, pero también una apuesta política importante. Estamos en Aliadas, les dejo nuevamente nuestro número para que nos escriban, para que nos manden algún mensaje de audio, 55 35 08 47 61, y que puedan escribirnos a nuestras redes sociales, @CIMAC-Noticias. Les invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales el trabajo que estamos haciendo desde CIMAC Noticias y desde esta radio, CIMAC Radio, en nuestra cabina acá en casa, que también les invitamos a conocer. Estamos en este programa de Aliadas, y en esta primera emisión tenemos a Raquel Ramírez Salgado con nosotras, que es una experta en comunicación feminista y que trabaja desde diferentes también enfoques, desde diferentes enfoques para hacer énfasis en la importancia, ¿verdad?, de que las mujeres estemos en los medios de comunicación representadas dignamente. Y elegimos a Raquel no solo por esta relación personal también tan querida, sino también por el trabajo que realizamos en CIMAC de manera integral. Desde hace 38 años, CIMAC es una organización que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos de las mujeres desde este enfoque, desde la comunicación y el periodismo feminista. Ustedes saben que tenemos esta agencia de noticias, CIMAC Noticias, que les invitamos también a visitar, cimacnoticias.com.mx, pero que desde diferentes enfoques impulsamos articulaciones, impulsamos redes, impulsamos
espacios de formación y muchas otras estrategias que posibiliten que las mujeres estemos en los medios y produciendo en los medios, porque solo de esa manera vamos a lograr transformar los contenidos, reconociendo, por supuesto, el poder que tienen los medios de comunicación en nuestras sociedades, ¿verdad? La posibilidad de representar otras formas de vida, otras formas de relacionarnos. Si tenemos mensajes de manera permanente que sexualizan a las mujeres, nos victimizan, que nos hablan de la guerra y de este mundo terrible, por supuesto que también podríamos tener otros mensajes que nos acerquen hacia la paz, hacia la igualdad y bueno, hacia otras formas de construir nuestras sociedades. Entonces, pues qué bueno que tenemos a esta madrina. Y Raquel, continuemos con esta conversación. Hablábamos del amor romántico, hablábamos de las violencias que vivimos las mujeres, pero en este último bloque me gustaría que conversemos sobre cuáles son los retos que enfrentamos desde la comunicación feminista en este mundo que ya hemos dicho es patriarcal, es misógino, es capitalista, tenemos ahorita 1/3 del mundo en guerra. En estas condiciones en las que las mujeres llevamos la peor parte, ¿cuáles son los retos que ubicas en la comunicación para el ejercicio de nuestros derechos humanos? Sí, pues un montón, pero me gustaría comenzar con esto que tú mencionas y creo que es el enfoque de la narrativa, ¿no? Mira, pienso en el genocidio en Palestina, ¿no? Obviamente se tiene que seguir denunciando y además, bueno, se tiene que sistematizar y documentar, porque no perdemos la esperanza de que algún día, pues quienes están haciendo esto sean castigados, ¿no? Y sean juzgados. Claro, en el marco de los derechos humanos, ¿no? Y con sus garantías, pero que sean castigados, que sean juzgados y castigados. Entonces, por eso es importante seguir registrando, ¿no? Para que también tenga más rigurosidad el proceso al que aspiramos. Pero, ¿sabes? Por ejemplo, hace algunas semanas hubo una marcha en Roma que convocaron madres israelíes y palestinas y se le dio muy poca difusión, ¿sabes? Y yo creo que también a ese tipo de sucesos les tendríamos que dar difusión, ¿sabes? Y a veces siento que nos puede ganar la ideología, la rabia, que sabemos que la rabia puede ser un catalizador, un motor importante, pero, ¿sabes? Sí me parece que, sobre todo si pretendemos hablar desde el feminismo, y aquí una vez más cito a la maestra de maestras, a Marcela Lagarde, el feminismo no trabaja contra la violencia, trabaja a favor de la paz. Sí, entonces, si vamos tenemos muchos motivos para estar enojadas, ¿verdad? Legítima y genuinamente enojadas. Pero cuando tú te posicionas como una comunicadora, como un agente de cambio, sí tienes que hacer a un lado esa rabia, porque no todo puede ser producido desde la rabia. Entonces, tengo que cambiar esa narrativa, o sea, en este contexto de destrucción, de asesinato, de devastación, estos faros, ¿sabes? Estas pequeñas esperanzas, estos pequeños destellos, tienen también que ser recuperados, porque dentro de esa sistematización histórica, ¿sabes? Tiene que haber evidencia de que no toda la gente ha estado como en guerra, ¿sí? Es como, a ver, ahora pienso en ese mismo ejemplo, ¿no? Del genocidio. Nos lo han vendido como, no, es que musulmanes y judíos no se han llevado nunca bien, y eso no es cierto. O sea, hay evidencias históricas de que en esa región vivían pacíficamente. Es más, cuando, bueno, lo que hoy es Andalucía, estaba bajo, digamos, el gobierno de los musulmanes, personas judías tuvieron por primera vez puestos importantes, ¿sabes? Entonces no es cierto que no había una relación pacífica, ¿sabes? Entre estos dos grupos, digamos, étnicos religiosos, ¿no? Por eso es importante también sistematizar más allá del conflicto, ¿sabes? Para desnaturalizar estas relaciones de conflicto. Y es posible habitar en paz, ¿no? Y es posible habitar desde la dignidad para todas las personas. Pienso también, o sea, guardando como las proporciones, ¿no? Porque, a ver, no podemos comparar así arbitrariamente todos los sucesos del mundo, pero, por ejemplo, el feminicidio, ¿cuál es la narrativa que estamos haciendo sobre el feminicidio? Es súper importante seguir denunciando. Pero ¿sabes qué? Pienso que, incluso yo misma lo he dicho en algunos espacios, ¿no? Cuando me preguntan por cierto caso no lo conozco, ¿no? O, ay, se me fue el nombre. Y no es de verdad con el afán de olvidar a las víctimas, ¿no? Sino porque son tantos los casos que sería imposible de verdad tenerlos todos presentes, ¿no?
Entonces, mira, alguna vez que yo entrevisté a Mayra Jorge, que es la madre de Marta Karina Torres Jorge, que ella era una estudiante de la UACM Cuautepec y que fue asesinada por su exnovio en 2013. Yo la entrevisté, yo quería como recuperar la historia de Cari desde la vida, y algo que me llamó mucho la atención de su relato fue que me compartió que tanto el Ministerio Público como la jueza trabajaron bien, ¿sabes? O sea, el feminicida se escapó y gracias a una reportera lo encontraron en Pachuca, ¿no? Qué importante caso. Sí. Ajá. ¿No? Y bueno, pero después, cuando ya tienen aprenden a este criminal, pues hay servidores públicos que están haciendo bien su trabajo y también hay que hablar de eso, porque si no nos desmoralizamos, ¿sabes? Y no todo está perdido. ¿Cómo aportamos también a la esperanza, ¿no? En estos tiempos de posverdad, en estos tiempos de desinformación, pero incluso de información creada para construir narrativas a favor de quienes están sosteniendo la guerra, ¿no? Bueno, recientemente que hacíamos el GMMP, el Proyecto de Monitoreo Global de Medios, hablábamos precisamente de cómo la invisibilidad de las mujeres en las noticias no solo tiene que ver con que no se produzcan informaciones sobre ellas, sino que tiene que ver con la producción de información a través de plataformas digitales, de inteligencias artificiales, con estos sesgos que responden a otros intereses, en este caso sí del gobierno de nuestro vecino del norte, pero también de otros gobiernos que están sosteniendo pues los mundos en guerra. Y recientemente participé también en la Juntanza en Ecuador, un festival, el Festival de la Comunicación de las Américas, y un poco lo que decíamos allá es cómo comunicamos también desde la esperanza, que es un poco esto que tú estás diciendo. Si bien está el mundo desolado, el mundo en guerra, el mundo en terribles desigualdades que se muestran cada vez más agudizadas, ¿cómo le hacemos para también mostrar que hay esperanza? Y la esperanza que se va dando de a gotitas, ¿no? En este caso que tú señalas de una buena acción, de un buen proceder, de las instituciones que no pasa, ¿no? Que en general no pasa. Destacar eso puede despertar, ¿no? Puede despertar algunas conciencias. Encima que hicimos un monitoreo sobre paz y seguridad, y ahí hablábamos de cómo el sexismo mediático, la forma en la que se criminaliza a las víctimas, impacta en cómo jueces y juezas pues ordenan, ¿no? Las sentencias para los agresores. Claro que impactan los contenidos, pero así como en ellas, en el día a día, ¿no? Yo pienso mucho, siempre cuando estamos haciendo comunicación, campañas, etcétera, pienso mucho en mis sobrinas y digo, ¿cómo me gustaría que se enteren de estos casos? Y hacer esta comunicación, pienso que la comunicación feminista también es una comunicación muy pedagógica, es una comunicación que nos posibilita como el paso a pasito para sensibilizarnos y luego darnos un dato más duro y profundizar y poco a poco ir transformando conciencias, y eso puede tardar muchísimo. Entonces, en estos minutitos que nos quedan, Raquel, en esto que nos va a tardar tantos años, pero que tenemos que empezar y que además no es que lo vayamos empezando, hay un trabajo ya andado importante y tu trayectoria habla de ello. ¿Hacia dónde va la comunicación feminista? ¿Qué quieres hacer? Bueno, pues hay muchos retos, ¿no? Como dices tú, esto de la violencia digital nos lleva a muchas dimensiones de análisis, porque tiene que ver con esto que llaman ahora el tecnofeudalismo, estos magnates, ¿no? Los hombres más ricos del mundo, dueños de corporaciones que, como también tú mencionabas, actúan impunemente, pero hay esperanzas también. Hace poco, pues la sentencia contra Meta, ¿no? Y que fue a base de organización ciudadana, ¿no? De madres y padres preocupados porque las niñas y los niños presentaban adicción, ¿no? Gracias a toda esta construcción de la interfaz de Facebook, etcétera, ¿no? Entonces, viene esto, seguir indagando. Fíjate que justo en la CSW conocí a mujeres que están trabajando, pero desde la esperanza también, con aplicaciones, con chatbots, ¿sabes? Entonces, ese enfoque tan positivo hacia la tecnología es eso, la tecnología no solo es destrucción, o sea, puede ser también como llevar a aportaciones muy importantes para la humanidad. En mi caso, como también trabajo el tema de la igualdad laboral, creo que también es importante que no dejemos de lado las condiciones laborales de las comunicadoras, que viven también mucho acoso y hostigamiento sexual y otras violencias que como las que ustedes han documentado, ¿no? Pero insistir en eso, ¿no? No podemos pensar que solo porque
hay noticias, notas, reportajes el 8 de marzo, las trabajadoras de los medios de comunicación ya tienen todo resuelto, ¿no? Entonces, y bueno, ya tenemos los indicadores que hizo alguna vez la ONU, ¿no? Donde pues habla de lo que deben tener los medios de comunicación como empresas, ¿no? Entonces es seguir como indagando sobre eso. Fíjate que ahorita me estoy metiendo mucho como al tema de las masculinidades, pero desde un enfoque crítico, porque a ver, no es, no pueden llorar, ¿no? Pues no. O sea, eso es recurrir como al victimismo que ha sido muy útil. No, desde una perspectiva crítica, porque además como docente, y el semestre pasado le di clase a adolescentes, entonces fue un reto. Y yo decía, no, ya hay mucha brecha generacional con la chaviza, pero bueno, ahí me pude entender con la banda, pues. Entonces, eso, ¿no? Como trabajar, pensar también que vienen tiempos en los que, o ya estamos en eso, en el que vuelve este estereotipo de los cuerpos ultradelgados, ¿no? Cuando pensamos que lo habíamos dejado, si no bien del todo, pero un poco atrás, y regresan. Obviamente, como dices, el capitalismo está detrás. Entonces, pues eso, y sabes también, bueno, seguir con la investigación que realizo sobre políticas de igualdad en las universidades, lo que vaya saliendo, pero además, pensando en la comunicación feminista, ahora traigo un proyecto muy personal, y es, sabes, como escribir mucho sobre mí. Tengo como muchas libretas en donde voy escribiendo ideas, la agenda, ideas así como para proyectos, ideas más creativas, y otra que es una libreta muy personal, y ahí voy escribiendo cosas, y creo que me he atrevido a escribir cosas que antes no era capaz de escribir, que las sentía pero que no las podía aterrizar en palabras, y eso también me parece que es un ejercicio de comunicación feminista, porque es una forma de sanar, es una forma de resignificar, de soltar, o de, pues no de sanar instantáneamente, pero sí de ubicar lo que sientes, lo que necesitas, ¿sabes? Y pasar por todas esa serie de emociones, ¿no? El dolor, la tristeza, el rencor, pues todas estas emociones que humanamente sentimos, ¿no? Entonces estoy como muy clavada en eso también. ¿Qué proyectos tan interesantes? Y nos falta tiempo para profundizarlos. Yo pensaba cuando hablabas ahora del genocidio y de este caso de Meta, yo pensaba también en el caso de Jeffrey Epstein, que ese merece un análisis específico, y que también creo que si construimos una estrategia de comunicación puede llevar pues sí a lograr cerrar esta impunidad, no solo la impunidad del Estado, la impunidad social, ¿no? Estos casos que parecieran no estar cerca de nosotras, pero que lo están, ¿no? Por supuesto, hablar de Palestina, no hay que dejar de hablar de Palestina, no hay que dejar de hablar del Congo, de Sudán, ¿no? Como no soltar estas narrativas, porque nos permiten también decir qué es lo que nos está faltando en este mundo, ¿no? Y que nos está faltando también mucha empatía. Estamos ya sobre el tiempo en este cierre del programa, Raquel, pero me gusta mucho esta idea que has colocado de escribir sobre nosotras. ¿Cómo te quieres despedir? Así como te presentaste, ¿cómo te quieres despedir? Pues, ay, qué complejo. Pues nada, que yo construí un concepto, pero bueno, sigo escribiendo, y es el de la esperanza politizada, porque consciente y politizada, porque nos ha enseñado la esperanza más desde una perspectiva religiosa, y eso me parece que es soñar como en el vacío, ¿sabes? Como una forma muy pasiva. Pero si nos conectamos con la esperanza consciente y politizada, entenderemos que sí podemos dibujar, trazar horizontes, pero que tenemos que organizarnos comunitariamente para poder alcanzarlos. Entonces, ¿qué les parece? Sí, recurrimos no solo a la esperanza, sino a la esperanza consciente y politizada. Ahí está. Muchísimas gracias, Raquel, la doctora Raquel Ramírez Salgado, que nos acompañó en este primer programa, nuestra madrina de aliadas. Muchas gracias. Gracias. Y les invitamos, por supuesto, a que nos acompañen cada jueves a las 11 de la mañana con una aliada para el ejercicio de nuestros derechos humanos. Y bueno, por ahora nos despedimos, estamos ya sobre el tiempo, pero agradecer, por supuesto, a la producción de este programa, a nuestro equipo de Georgina Monroy Vázquez y Yasmín Hernández Contreras, que cada día están en esta cabina produciendo desde CIMAC Radio para todas nuestras radioescuchas. Nos escuchamos, por supuesto, el próximo jueves a las 11 de la mañana en una emisión más de Aliadas. Nos acompañará otra mujer poderosa,
talentosa, otra mujer entusiasta, generosa, como la que hoy hemos tenido en este día. Sin más, pues nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias por escucharnos. Mi nombre es Sirenia Celestino Ortega y ha sido un gusto estar entre aliadas. Esto fue Aliadas, un espacio de CIMAC Radio conducido por Sirenia Celestino Ortega. Te invitamos a consultar más información y contenidos en cimacnoticias.com.mx y a seguir nuestras redes sociales. Hasta la próxima.